Vamos a analizar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de miércoles. Algunos extrapolan lo político y rozan también lo judicial, pero se lo comentaremos dentro de breves instantes porque también trataremos la actualidad regional y la actualidad nacional. Buenas noches, bienvenido a este tiempo de En la Picota, en Televisión Extremeña, tiempo de análisis, tiempo de información que compartimos con Antonio Vélez Sánchez. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. Bueno, aquí en esta primavera de inicio triste con la partida inesperada de Manolo Tena. Del que eras un fan. Pues extremeño de Benquerencia de la Serena, que ha sido enterrado precisamente en su tierra natal. Fernando Delgado, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, con muchísimo trajín, con muchísimo trabajo. Pero en fin, eso en mí es normal, porque el día que no trabaje y el día que no tenga yo esta actividad es que voy camino de la carretera de Cáceres. O sea, que mejor que te veamos muchas veces. Sí, y además yo tengo una primicia para daros, si queréis ahora mismo. Ahora hazte la pregunta. Vamos al divino calvo. Porque hoy tenemos una picota un tanto peculiar, distinta en cuanto a la conformación de invitados se refiere, porque hoy nos acompaña nuestro compañero también y amigo Rafael Angulo. Buenas noches. Buenas noches, bien hallados todos, y a mi estimadísima Marimán, que ya tenía ganas de estar al otro lado yo, de la barrera, no al suyo. ¿Y cómo estás? Estoy machacando, como dicen nuestro querido don Benito, Fernando. Cojitranco, que es una palabra que viene en el diccionario y renqueante. Pero fijaros, gracias a estos temas descubres colectivos en Mérida concreto. Sería injusto si no hablase del servicio de rehabilitación del Hospital de Mérida, que son magníficos, vamos. Es decir, entra uno cojitranco y cabreadizo y sale casi lineal y con ganas de volver. De ese servicio te voy a contar yo una cosa. Que sea buena, porque a ver si después de que digo... Después lo juzgas tú. Yo estuve bastante peor que tú con una rodilla. Estuve durante meses y tuve que estar en rehabilitación. Y había una piscina que no se utilizaba. Y yo empecé a hacer, en mis pecholatas, empecé a meterme con el servicio, con sanidad, porque esa piscina no se utilizaba, y mis pecholatas llegaron a los sitios que debieron llegar, y estando allí se abrió la piscina, y como aquella piscina se abrió por aquellos reportajes míos, me cogió Lucio, los que estaban allí, y me tiraron a la piscina vestidos, para celebrar que esa piscina se había abierto. Gracias a este periodista. Sí. Al hilo de lo que decía Rafa, que por cierto, vaya unos partners que tiene uno hoy, de lujo, al decano y a Rafa, que Rafa es como un intelectual con una vertiente a los Fellini, ¿no? Él está de barriada, Antonio. Y cliente habitual del Chiche, que eso le honra mucho. Fernando y tú sois del centro, perdona que os lo diga, y yo soy de barriada, de la periferia, que diría el Papa Francisco. Que yo he vivido, cuando vine aquí a Mérida, donde vi con mis padres, que además tengo la desgracia de que murió mi madre aquí en Mérida, era en la República Argentina, en la calle Publio Caricio número 4, es decir, la misma calle de la parroquia de San José. Sí. O sea que yo también era de barriada y de pueblo de la Zarza. Y barriada buena, barriada de élite. No, pero que quería decir al margen de esto, de este acompañamiento tan excepcional que uno tiene hoy, pues que efectivamente el Hospital de Mérida es una instalación de mucha entidad. De hecho, está siendo, como sabemos todos, referencialmente el más destacado de Extremadura, con lo cual, con esta hambre universitaria que tiene Mérida, bien valdría que le digamos al consejero, al presidente de la Junta, pues que sitúe, y al rector de la universidad, que los BIR, que una parte de la carrera de medicina se pueda cursar y especialmente el BIR, médicos internistas residentes, en este hospital tan excepcional, que efectivamente tenemos una gran fortuna con este hospital. Fran, antes me interesa que los que nos están viendo en todo Mérida y comarca, te lo digo porque ayer la Junta de Cofradía reconoció lo que ha hecho Televisión Extremeña durante esta última Semana Santa, y decían, y es que no solo eso, es que la gente que por enfermedad o por edad no puede ver la Semana Santa, gracias a la Televisión Extremeña lo ha visto, y no solo la gente de Mérida, sino de todos los sitios donde llega Televisión Extremeña. Pero quiero que sepas que estos que nos ves aquí nos estamos retrotrayendo al año 90. El año 90
Ya sabes que Mérida ha tenido 2 alcaldes, Augusto y Antonio Vélez, y entonces el señor, hablando de crítica, Fernando Delgado por las mañanas era obligatorio escucharle a las 9 de la mañana en la cadena SER, en aquella época. Sí, y estos 3 que estamos aquí, entonces también compartíamos marcaba cosas. agenda política, sí es cierto. Con una persona amiga común que era Antonio Vázquez, El gran Antonio Vázquez López. que quiso a Mérida profundamente siempre. Yo añoro a Antonio, el otro día, fíjate, es un tema menor. El otro día dije, y te lo digo a ti, que el mejor concejal de deportes que ha tenido Mérida se llama Francisco Marín. Sin duda. Y es alguien al que yo desde el periódico en un momento te pedí que lo cesara, Bueno. las vueltas que da la vida. Y ahora tengo que reconocer que no es que vea con melancolía ni añoranza aquellos años, pero es que me parece que fueron unos años en los que Mérida urbanísticamente y se hicieron unas grandes cosas que serían inexplicables ahora, desde mi punto de vista. Por cierto, que ahora que... Muchas gracias. Que Quizá la política se ha estás profesionalizado convaleciente, estás haciendo lo que más te gusta, que es emeritensear, ¿no? Efectivamente. Me encanta. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo, y lo digo una vez más. Eso sí, yo tengo la virtud, es una virtud, de cabrear al personal. Sí, sí. Y una larga tradición en la feria. No te has callado nunca, ¿eh? Nunca. Es tu natural, como le pasaba a tu padre, algo se hereda. Mi padre decía, yo no tengo enemigos, y los que sean enemigos deben ser imbéciles. Por eso digo yo, los enemigos Fernando, míos deben ser imbéciles. A ver si te pasa como los generales Espartero, que estaba en el lecho de muerte cuando las guerras carlistas, y el sacerdote que le estaba dando la extrema unción. Esto después me vas a sacar una analogía política a alguien, seguro. Y el sacerdote le dice, y ahora, general, después de haberse confesado, antes de irse al otro mundo, perdone a sus enemigos. Y dijo, muy serio, pero si yo no tengo enemigos, me los he cargado a todos. De todas maneras, lo decía lo de los amigos, porque en esta misma emisora y esta misma noche yo tengo una tertulia que ha estado Álvaro Jaén, que hemos hablado de todo, con Estrella Gordillo y con Gemma Cortés, y la verdad es que yo le decía, y lo decía con toda el alma a Álvaro Jaén, digo, que buen día, con lo bueno que sois vosotros y lo malo que son los de arriba, la leche. Y me quedaba tan tranquilo, y lo decía porque me apetece decirlo. Oye, ¿qué sorpresa nos ibas a dar? Pues la tengo aquí. Es una primicia. Personalmente mía, y sé que os va a gustar. Y sobre todo aquel pájaro, porque, bueno, y Antonio también, porque hay cosas que son muy entrañables. Y es el tercer tomo de los viejos escenarios emeritenses. Se va a publicar. Hombre, claro. Va a ver la luz, Sí, afortunadamente. y además hay cosas... Pero con material nuevo, lógicamente. A ver, No claro. recopilación de lo que has publicado. Sí, bueno, lo que he publicado, pero es material nuevo. Es Sí, decir, por ejemplo, en el índice es la historia de todas las ermitas de Mérida. Empezando por Nuestra Señora de la Antigua, que por cierto, gracias a Antonio Vélez, tenemos Nuestra Señora de la Antigua, porque era un corral de cabras y de ganado, y lo restituyó Antonio Vélez. Que conste. Después viene la Trinidad, el Calvario, San Lázaro, Piedad, Santa Catalina, San Gregorio y San Albín, Nuestra Señora de Loreto, San Juan, Santa Lucía y San Salvador, Santiago, Santa María del Castillo, Santo Domingo, Santa Clara, San Juan de Dios, San Francisco, todas estas ermitas. Antonio, ¿cómo se llamaba aquella pequeña iglesia que había donde está el templo de Diana? Santa Catalina. Santa Catalina. Catalina. Posiblemente, según Verónica Vargas, era una sinagoga. Y cuando... Hombre, porque cuando los Trastámaras, antes de la salida a Extrarradio, a la Rambla, que luego convirtieron, tras el edicto de expulsión, convirtieron en el campo de San Juan como un elemento bautismal muy característico, ya antes de la expulsión, mucho antes, y la dinastía Trastámara ya en un momento determinado empezó a apartar a los judíos. Y la sinagoga, durante ese tiempo, que Moreno de Vargas la cita, que era eso, era muy cuadrangular, no tiene un carácter de iglesia estrictamente, sino también educativo, como escuela Y del era mundo la judío, primera ¿no? inscripción que ha desaparecido del mundo árabe, del mundo judío en España, está ahí. ¿Y por qué se destruyó? No tenía Pues valor nadie lo artístico. entiende. ni- Yo Pues no no lo he nadie lo entendido entiende como nunca. tantas otras cosas. Después, Nadie- y ya para terminar, Bueno, ahí se fundó Nadie lo la Cofradía de entiende. la Paz, ¿Por qué ¿no? se tiró eso? ¿Por qué se justificó No desde fue la- los arqueólogos de tenía entonces? conocimiento de que era la Nunca lo he cofradía de entendido. los eso lo excombatientes tiene, y estuvo ahí residiendo. tiene allí un nació. estudio muy bueno de eso, que además todo José Antonio Ballesteros, un estudio sobre la sinagoga y todo ese historial
del mundo judío ahí. Por cierto, perdón un inciso, porque me parece importante decirlo, la antigua, hay una persona, un componente en aquel juego de recuperación que se llamaba José Pedro Aranque Gil. Sí. Pepe Aranque me llegó un día siendo yo alcalde, estaba Martín López Heras de alcalde, al hilo entre cuando él se fue entre yo y tal, y me dijo, dice, Antonio, hay un dinero para conmemorar la unidad de España, gobernaba la UCD en España, que se refiere al 79, cuando después de la batalla de la Albuera y de Toro, la de la Albuera en los prados de Carija, en los prados de Proserpina, se concretaba que es cuando la dinastía Isabel la Católica consolida el trono de Castilla en la punta dinástica con Juana la Beltraneja, su sobrina, la hija de Enrique el Impotente. Sí, que esa batalla le han dado poca importancia, claro. Y gracias a esa batalla se hizo la unidad nacional. Claro, efectivamente. Entonces dije Pepe Aranque, Antonio, ¿por qué no hacemos algo? Porque él era diputado provincial. ¿Por qué no hacemos algo? Estaba Chano Pérez Acevedo, el presidente de la Diputación. Y nos metimos en su casa un fin de semana, él y yo, con la máquina, y preparamos lo de la Antigua. Hablamos con Martín Girbal, que era el dueño, le pusimos una proposición de comprar, que nos costó luego 15 millones, y de esos 15 millones, el Ministerio de Administración Territorial, la dirección general que llevaba Ignacio Sotelo, que había sido alcalde de Ceuta, que lo habíamos traído, lo traímos, luego lo invitamos al festival de teatro siguiente, preparamos ese expediente y nos dieron 11 millones y medio, hicimos un crédito de 3 millones y medio, ya siendo yo alcalde, y compramos la Antigua. Esa es la historia. Y en ese juego Pepe Aranque está ahí. Bueno, para terminar, después sobre la enseñanza en los colegios que había aquí en Mérida, pues el de Santa Clara, estamos hablando de finales del siglo XIX, y los colegios de chicas que había, bueno, y ya después pues todo el Trajano y demás, ¿no? De los festivales es muy amplio, todos los festivales, los militares en Mérida. O sea, la historia del cuartel de artillería que desapareció. Y la festividad de Santa Bárbara, hombre, que era una festividad en Mérida entrañable. Patrona de la artillería. Y hay que recuperar, y he recuperado toda esa historia. Después, personajes de Mérida. El padre Mollete, Tomás Lancho, Felipe Trigo, Modesto Fernández, el botero. Coño, Ana Fin, que era una mujer que con 18 años, en el año 1900, escribía en La República. Claro. Y de los Fin son todas las Martínez, porque se casó con un procurador, Manuel Martínez, que tuvieron 18 hijos, que le vivieron 12 o 13. Un varón, Manolo Gil. El padre de la Fin vino como ingeniero a construir el puente el padre de Hierro. Que fue el que hizo el puente de Hierro. Julia Mayoral, que fue la primera alcaldesa de España, y después de familia. Porque no hay que olvidar aquí en Mérida, nos guste o no, gustarnos porque no, son familias que dentro de eso han hecho su historia, los Valverde, los García de Blanes, los Pacheco, los López Ayala. Una historia que yo la quiero mucho, que es la historia de los sifones en Mérida, la francesa, los Usol, los de la Camerana, los de Zasil y los de Matacabra, los 4, no había más. De hecho, tengo todas las fotografías. La historia de los comercios en Mérida, de la calle Santa Eulalia, entre ellos los Leones y demás, la Feria Chica de Octubre, la primera revista que hubo en Mérida en el año 1877, del Círculo de Artesanos, del Tabarín, las noches de Extremadura. ¿Sabéis una anécdota del Tabarín curiosísima? No. El Tabarín era un cabaret de noche. Y cuando se estrenó aquí Julio César, fue Paco Raval allí. Y con Paco Raval, entonces tendría 30 años, el tío guapetón, el tío, bueno, la estrella de toda España. Pues cuando llegó allí, él creía que aquello era suyo, y le dio tú para acá. Y la chiquita dice, de ahí para allá yo, nada, que no quiero. Dice, tú te tomas una botella de champán y ya veremos después. Dice, yo no me tomo con usted ni una copa de gaseosa. Y le dijo, iba con un personaje muy conocido en Mérida, que no voy a dar el nombre. Dice, ¿tú sabes quién soy yo? Dice, sí, señor, don Francisco de Raval, pero yo con usted ni a coger billetes de 1000 pesetas. Y se quedó tan tranquila. O sea que el Tabarín tenía
Su gente... Los Salazar hicieron, no sé si los Salazar, Juan Cantero, alguno hizo, en uno de los jaleos que Cantero en la feria chica era: aprovecha la vida de hoy, que mañana te vas a morir. Si te vas, Tamarín. Y después, ya para terminar, el fundador de Mérida de Venezuela, en la historia del asilo. Rodríguez Suárez. También en la historia del Teatro Cine María Luisa. Las tertulias literarias que había en la época, en los años 40, quienes se reunían para las tertulias. Sí, lo que vamos a hacer aquí en Mérida, un grupo de opinión, pues había un grupo de opinión precioso aquí, que tengo con fotografías. La historia que sé que le va a gustar mucho a Antonio Vélez, porque la tengo enterita con muchas fotografías, de Radio Juventud de Mérida. Madre mía. Después, no podíamos por menos de hacer también la historia del Mochuelo, la historia del Imperio y los puentes del río Guadiana. Pues muy bien. Supongo que esto servirá de acicate para que Antonio Vélez, que entre los pliegues de la barba tiene una asignatura pendiente, que es militares y ferroviarios en Mérida, a ver si se anima por fin y se tira, porque si no, eso de que la vida es esto que pasa mientras hacemos planes, Antonio, sí, como no lo escribas, se te va a pasar. Aprovecharé todo el resto, todo el Mira, testigo es tan importante, Fran, esta etapa que si no se refleja se pierde en un par de generaciones, que yo que vivo aquí en la Argentina, y mi hermano Artemio una vez le dijo a uno, para indicarle dónde yo vivía, le dijo: tú te vas al Super Bowl y del Super Bowl tiras a la derecha. Digo, mira, tiene que ser de Mérida y de por lo menos 50 años para tener la referencia del Super Bowl como lugar geográfico donde uno vive. Por cierto, esta mañana hemos estado con el alcalde y hemos hecho con los 3 cronistas oficiales y se han hecho cosas importantes. Se han acordado cosas importantes para Mérida, muy buenas. Y un tema, volviendo al hilo de Feliniano de Amarcor, los angulos y la papelera, en la zona del Guadiana, que está pendiente, una historia ahí de un parque de la papelera, ¿no? Porque con esa condición se compró de una manera muy convenida, muy asequible a la familia Angulo. Oye, ¿por qué toda la zona donde está el ferial hoy en día. ¿Por qué no me escriben la historia de los Angulos? Una familia importante que viene, se arraiga en Mérida, viniendo de Levante, de ese bloque social, territorial, de mucha iniciativa, de ese componente fenicio que yo te explico a ese capítulo que lo hago esto. La familia Angulo es importante también. Sí que es verdad que hubo, al final... Y los Pla, el programa lo vamos a decidir nosotros, no el director. Oye, para ser la primera vez que vengo... Está bien. Me habéis roto el guión, que lo teníamos aquí muy bien condensado. La verdad es que esto es mucho más bonito que el guión que tú tenías preparado. Los oyentes que nos están viendo, y ahora Antonio y Fernando van a ampliar seguro lo que yo digo. En los años 50 vienen de 2 lugares de España, vinieron de muchos sitios, claro, pero de 2 lugares, de Salamanca, de la zona de Salamanca, de Santibáñez, de Béjar, etcétera, y de Valencia. Vienen, en mi caso, porque mi tío era por motivos de que la guerra la habían... ¿Qué generación eres tú de la familia? Yo soy ya la tercera, claro. Es decir, mi tío viene aquí porque lo destierran, porque lo habían cogido en la batalla del Ebro, y entonces a estos destierros que te enviaban al otro mundo, que era Canarias o Extremadura, y lo trajeron a Mérida, y mi papá vino después, bueno, y ya nos quedamos familia republicana. Y nos quedamos todos aquí. Entonces, pero junto... Pues no ha salido a la familia, ¿eh? Bueno, pues soy libre de evolucionar. Soy la oveja azul de la familia. Es libre de evolucionar donde quiera. Pero y fíjate, apellido Angulo, pero hay el apellido Pla, apellido Guerola, el apellido Menat, es decir, Bru... No, pero aquí también hay una familia de Valencia muy conocida, que es los Castelló. Y de Salamanca, Salamanquino, como decíamos aquí, Salamanquino. Salamanquino vinieron a matar. Y de Ávila. Como vinieron los leoneses, y de Ávila. Porque los leoneses reconquistaron este espacio no por razones religiosas, sino porque necesitaban pastos de invierno para las ovejas. Sí, había una superpoblación y Alfonso VIII llegó a Plasencia, pero Alfonso XI llegó hasta Tentudía. Y de Ávila, su hijo Alfonso X terminó la familia de los Rodríguez, de los Amones, que eran de Ávila. O sea que ha habido muchas poblaciones del norte colindante con Extremadura que se han quedado para toda la vida aquí. Y de médicos ni te cuento. Antonio, se me ha olvidado, junto al lenguaje propio de Mérida, aparte del Super Bowl, el cuartel de los soldados. De los soldados. No era el cuartel de los soldados. Cuartel de los soldados. Los soldados. Y es curioso que en esa historia que en esa realidad histórica que ha planteado Angulo se definen muchos comportamientos.
Bueno, nos olvidamos otra familia que llegan aquí, los Sausol. Los Sausol son la familia sobre la que enganchan luego los Oliar, pero la larga familia de los Sausol, que vienen a Extremadura y Palomo, fundamentalmente con los primeros golpes de filosera en Francia de la vid, y hacen viñedos aquí. Pero hay comportamientos que son muy curiosos, que los ferroviarios modifican muchos esquemas también. Sí. Porque yo, por ejemplo, he visto que en toda la Andalucía del Sur se bebía el café con leche de cabra. Leche de cabra, la leche natural, no la de vaca. Aquí la cabra no era un elemento histórico. Yo creo que la traen los ferroviarios en la segunda mitad del 19. Y de hecho, nuestra infancia la vemos en las calles con las cabras que salían de casa que tenían los ferroviarios en la calle Nueva, en la calle, en fin, Pontezuela, en la que fuera. Y entonces la cabra la ordeñaban y tomaban la leche de cabra. Pero yo creo que es una incorporación de esa gente que viene de fuera. Oye, por cierto, Fernando, ahí podías incluir también en el libro, lo que pasa es que ya lo tienes cerrado, hablar sobre esos barrios gremiales, el barrio de los ferroviarios, el barrio del Matadero, de las viviendas que se hicieron y donde habitaban los trabajadores del Matadero. Y de los Sausol, el Sausol prototipo era don Juan Sausol, el abuelo de Alberto Oliar, que era derecha pura. Pero en contra suya, este era el director, fíjate tú, era un poco zoquete, pero de muchísimo dinero. Y era el director de un grupo de teatro que se llama La Lírico Emeritense, que eran en el Ponce de León, Ponce de León, que es el Visigodo, el actual Museo Visigodo. Pero había otro que era republicano puro, que era Francisco Corchero, que era muy amigo y además socio de Pedro María Plano, sí, que hicieron una imprenta Plano y Corchero. Plano y Corchero, exacto. Y después ya fue solamente Corchero. Y estos tenían la lírico-dramática. Era, fíjate tú, la cultura que había entonces en aquella época en Mérida, de teatro, eran impresionantes. Y como tenía un periódico que era La República... Estamos hablando del año... 1900. Principios del 20. 1898, 1900. Y le criticó La República algo que se había hecho en el Ponce de León. Y el de Ponce de León, que era Sausol, se cogió un cabreo que no te puedes imaginar. Y en el círculo emeritense le dijo Sausol a Paco Corchero: ¿tú por qué me tienes a mí que criticar y tal? Total, que el Sausol, que era muy bravo, vamos para afuera. Y se salieron los dos a la puerta del círculo emeritense y avisaron inmediatamente al alcalde, que era Antonio Pacheco. Dicen que estos dos son hablando, discutiendo de cultura. Y el Juan Sausol no se andó con mi hijita. Ya cansado, le pegó un guantazo a Francisco Corchero, que no te puedes imaginar. Estaba pegando tumbo, pero otro se levanta, como llevaba bastón, le pegó un bastonazo a Juan Sausol, y en esto Antonio Pacheco sujetando a los dos hasta que los separó. Y La República se cuenta, y está demostrado todo esto, porque La República cuenta un capítulo entero que dice: cultura a bastonazo. Hay un hecho curioso en orden a ese tema, que es cuando en la desamortización religiosa, el Estado, fundamentalmente para hacer dinero para acabar con las guerras carlistas, después de la muerte de Fernando VII y en la minoría de edad de Isabel VII, que es el gobernante más capullo que hemos tenido. Y en la regencia de María Cristina, ¿no? Cuyo cuadro ha estado, por cierto, en el Salón de Plenos muchos años. Aquí en Mérida se desamortiza el convento de Santa Clara. Se desamortiza el convento de Santa Clara. Y se vende, lógicamente. Luego compró, llegó a Alfonso Valverde, tal. Bueno, era de los Palencia, era de su madre. Entonces, esto se desamortiza el convento de Santa Clara, pero el Estado se reserva la iglesia, sin el coro. ¿Con qué idea? Con idea, a petición del ayuntamiento, que quiere allí montar un museo de antigüedades, una colección de antigüedades, un museo. Y el ayuntamiento acepta esas condiciones y monta el museo, pero en la crista del altar, abajo en un sótano, y en el resto monta el Teatro Ponce de León, teatro esplendoroso. Que hay plano, Buruaga tenía plano, yo lo he visto. En realidad, yo creo que la historia es lineal, la historia no es cíclica, pero si pensáis
esta aportación a Mérida que hablábamos antes de valenciano, salmantino y castellano. Salamanquino. Si te gusta el más. Hombre, tiene reminiscencia porque los que vinieron de las legiones décima y quinta, Legión X, para los de mi barriada, por entendernos, es decir, también eran gente hasta de Oriente, fíjate, el culto a Mitra, es decir, que de alguna manera Mérida siempre ha recibido a la gente de fuera, que es la que ha supuesto una aportación. Ahora todos somos emeritenses, pero quiero decir que a mí me gusta pensar que eso es así. Fijaros, el otro día vino un colombiano, Ahmed, que me pidió Fray Antonio Herrera que la acompañara, y cuando estábamos viendo Mérida me hacía una comparación que es muy curiosa. Dice, la gente se piensa que esto que ocurre en las grandes ciudades, que son estos centros comerciales que están fuera, los IKEA, etcétera, o incluso aquí tenemos pequeños, dice, se piensa que es una cosa moderna, dice, pero vosotros en Mérida ya teníais todo ubicado estratégicamente en el mismo sitio, es decir, toda la zona, vamos a llamarla de ocio, teatro, anfiteatro, hipódromo, está todo junto aquí, sí. Es decir, nuestro foro, que está todo en el mismo lugar, estas calles que antes decía Fran, es decir, donde estaba todo ubicado, que no hay nada nuevo bajo el sol, compañeros. Sí, es verdad, sí, es verdad. Mérida ha tenido una unión. Yo cuando estudio Mérida en el siglo XIX, hubo una cosa que me sobrecogió, y es la unión que tuvieron los republicanos y los de derecha para un caso insólito en Mérida. Ahora vas a decir que como eran masones unos y otros, a ver cómo acaba. Los había masones como Eugenio Macías, claro, como Tomás Lancho, sí, como Francisco Corchero, pero los pachecos eran de derecha, pues se unieron todos para una cosa en Mérida, para recibir a miles. Yo tengo los datos de cada uno de ellos, con nombres y apellidos de las donaciones, a miles de refugiados de Cuba y Filipinas en el año 1898. Y se recibían en la estación de Mérida. Y todo Mérida iba a verlos, a auxiliarlos, a darle de comer, hasta el punto de que hay donaciones, por ejemplo, fulanita de tal, digo con nombres, los tengo todos, fulanita de tal entrega un hueso para que hagan sopa. Hasta ese punto entregaba a la gente algo con tal de auxiliar a aquellos pobres, que algunos morían. Incluso la historia habla de los médicos, entre ellos don Antonio Osorio, sí, que auxiliaba, era muy de aquí, y los Valverdes, por descontado, para recoger a los de Cuba y Filipinas. Algunos tenían que ir al hospital y otros seguían hacia adelante la ruta, pero se unió enormemente Mérida para auxiliar a todas las personas. Mérida ha tenido una unión siempre de los de fuera, auxiliarlos y quererlos de una manera tremenda. Oye, echo de menos que no hables ahí de no es una familia, es un personaje, un prócer, que es don José Fernández López. Don José Fernández López vino después. Yo he hecho algunos artículos de don José. Antonio, no sé tú qué piensas, sí, pero que es alguien, es decir, que solamente una avenida en Mérida se llame don José Fernández López, me parece poco para una persona que hizo lo que hizo por Mérida y por muchas generaciones. Controvertido, sí, lo que tú quieras, pero hizo, Antonio, a nivel social, a nivel... En mi novela, bueno, la única novela que he escrito, porque las otras han sido recopilaciones de artículos y demás, pero Los Puentes del Olvido, una parte importante del primer tramo es el viaje que hace José Fernández López, recién llegado a Mérida, una vez que se ha hecho del matadero en el año 35, con un ilustre, una persona ilustrada que va a Madrid, que es libre pensador, que es un hombre no necesariamente de izquierda, es un libre pensador, un intelectual, una persona que yo ligo a una determinada familia, que no viene al caso, y Fernández López retratado ahí muy ampliamente. Porque Fernández López efectivamente es una persona muy referencial. Yo lo conocí, y es más, hay un pasaje que la inmensa mayoría no conoce. Una de las veces que vino, pues hablando con él de, mire, realmente ya no tenía él en aquel momento elementos que entregar. Yo lo que la tramité luego con los hijos fue la reconversión de Corchera, que nos dio el 38% del neto edificable. Por eso Corchera es como es, porque hubo un terreno muy asequible que se puso viviendas de VPO, viviendas de VP, y en fin, fueron gente muy generosa. Pero yo le dije, don José, hay una cuestión que yo quiero pedirle. Yo en casa de Eugenio Hermoso, en Fregenal, sé que por la hija de Eugenio Hermoso, pero del año 77, 78, tiene un cuadro de la 77-78, yo en Fregenal. De Santa Eulalia. De Santa Eulalia, que es su hija, es la hija de Eugenio Hermoso, la modelo.
Yo querría que ese cuadro fuera para Mérida. Quedó ahí, pasaron los años, y un día me llama Luis Carlos Fernández Sousa, el hijo, y me dice, Antonio, ¿estás en el...? Sí. Y fue con un enorme cuadro, con 2 portadores, y dice, esto dejó dicho mi padre, que era para entregártelo al ayuntamiento, a ti personalmente, fueras o no fueras alcalde, para el ayuntamiento, que tú estuvieras presente, eres alcalde. Y ese cuadro que hay en el Salón de Actos lo cedió Fernández López. Seguramente ni figura en ningún documento, que supongo que sí. ¿Dónde se encuentra ese cuadro? Ese cuadro está en el Salón de Actos. Ah, pero tiene el Salón de Pleno. Sí. Salón de Pleno, donde estaba uno que era de Fernando VII, que tenía la... Que por cierto se ha puesto también el de Fernando VII ya. El de Fernando VII, bueno. Y se ha puesto el que yo recuperé, que era Alfonso. Es que ahí hay una contradicción en la que estamos de acuerdo. Es que esto es tremendo. Rafa y yo. Fernando VII ha sido el peor rey que ha tenido España con mucha diferencia. Entonces, era un felón, ¿qué hace allí? ¿Qué y está pinta allí este tío porque ahí? lo pintó Vicente López. Claro. Y Vicente López, pues ese cuadro vale una fortuna. Claro. Ya está. Pero yo ese cuadro me arrepiento de haberlo quitado del Salón de Actos, Ya sinceramente. Pues está otra Debía vez. de estar en un museo que debería de tener de pintura, de tal, o un cuadro. Sí, sí. Pero ese cuadro es porque lo pintó Vicente López. Claro. Y el otro de Santurce es de Eugenio Hermoso. Es un cuadro fantástico. Y hay de Covarsí muchísimo también. Antonio, ¿y qué pasó? Es que- ¿Por qué no se conservó una parte del matadero? Al menos alguna nave, algo que hoy pudiéramos tener como Eso fue una referencia. tragedia. Mira, hay tres cosas que yo no he entendido nunca. Y lo digo con una enorme tristeza. Y peleé y públicamente publiqué artículos, dije en los medios y me enfrenté con mucha gente. Uno, la Comandancia Militar de Mérida, que era de una entidad impresionante. No las naves que podían ser como Santiago de Compostela en unas dotaciones universitarias magníficas. Entró porque había un interés por todo el mundo que gobernaba entonces, de un lado y de otro, de hacer allí una historia. Una allí, historia. que si yo se hubiera tirado el cuartel, en la época allí del se hubiera hecho pelotazo. muchísimas cosas, ¿eh? Hay cosas que yo no las he entendido nunca, nunca, nunca. Lo digo con mucha tristeza. A ver, La comandancia militar, que era un edificio noble, con una azulejería en la sala de bandera y en los... fantástica. ¿Sabes que yo tengo el vídeo de grave, cuando se tiró, eh? Otro error grave que también lo he discutido y lo he escrito y está ahí, lo puedo sacar en cualquier momento, como nosotros estamos acostumbrados a escribir, y lo hemos hecho, fue la administración del matadero de Mérida, También. del matadero industrial, que tenía unos aramboles, unas pasamanerías de madera, unos fantásticos. Pues yo te puedo decir una Se cosa, tiraron. Antonio, te puedo decir una cosa. Los cronistas oficiales de Mérida pedimos por activa y por pasiva de eso que tú estás diciendo se llevara a efecto. Yo no tiré el manicomio y lo conseguí. Tener No lo tiré, lo rehabilité. la sala de bandera y la zona esa y lo del cuartel. Y tres, Antonio. Y la otra y lo de la tragedia, cochera. y la otra tragedia fue tirar el Teatro Cine Alcazaba, que era el mejor teatro de Extremadura, ni López de Ayala, ni Teatro de Cáceres, ni Historia. Era un teatro donde se habían hecho óperas de cámara. Sí. Tenía unos telares, unas bocanas, fantástico. El mejor teatro de Extremadura con mucha diferencia. Lo que pasa es que luego se trastocó, se hizo allí el Michael, no sé qué, pero ese era el mejor teatro, que lo hizo Fernández Casado. No. Antonio Calvo. No. Era el dueño. Lo hizo Sarasola, el arquitecto Sarasola, Sarasola. con Antonio Calvo. Era un teatro que simbolizaba en cierta medida el antecedente de Boneo como racionalista. Sarasola ha sido un gran arquitecto. Y que estaba... hizo Antonio, te acordarás que estaba allí de los mismo Valverde de la Puerta de la Villa el suyo. bar más típico en el sentido de que era el Vascaro, ¿eh? Era allí, que era el Homie. Pues esa es otra tragedia. Pero en la comandancia militar y el matadero, por Dios, eso ha sido un inmenso error. Bueno, yo no sé para qué he dicho que vamos a hablar de la actualidad, porque al final hemos hablado del ayer, no de la actualidad. Por ¿Cuándo cierto, va a ver la luz entonces el libro? Ahora tengo que empezar a corregir algunas de las cosas y las fotografías, que tengo bastante, y después buscar al que lo va a pagar, que yo lo encuentro siempre. Por cierto, el Ayuntamiento de Mérida siempre fue muy generoso, como ha planteado Fernando. Ahora que hay esa polémica entre ciudades, que si el IBE o no el IBE, Mérida cedió, el Hospital de San Juan de Dios entero para la Asamblea. Un presidente excepcional como Antonio Vázquez hizo la primera gran remodelación, que la hizo la constructora Barrao, muy bien hecha, por cierto. Luego se compró la Casa de los Molinas en la calle San Salvador, se amplió, tal. Y Mérida cedió un sitio que la gente no se acuerda,
porque lo que realmente compró la Junta cuando se hizo lo de Morería, el edificio de usos múltiples, las consejerías, fueron una serie de solares que iban de Morería a Guadiana, donde no se podía hacer edificaciones porque eso era del ayuntamiento, cuando siendo alcalde el señor López de Ayala o Narciso y siendo concejal Pacheco, el viejo, sí, se tiraron las tenerías, las casas del enocinio, las casas de prostitución, sí, porque apareció un cabo del ejército muerto allí en las barranqueras de Guadiana, y entonces se actuó de forma requisitoria rápida, una expropiación, y se tiraron. Y aquellas pedían del ayuntamiento, si no se hubiera construido. Pero lo que cedió el ayuntamiento en toda esa manzana, que quede para la historia, ante Fragoso, ante que no haga falta, fue el viejo corral del concejo, el viejo matadero municipal, el antiguo matadero municipal. Estaba en la esquina. El corral del concejo. Estaba en la esquina. Mi suegro fue veterinario oficial del ayuntamiento, como tú sabes, y era el que iba ahí a reconocer donde la gente de tiempo inmemorial guardaba su ganado para explotar, para tenerlo en los prados comunales del Huevo, de donde fuera, de Cornalbos, de los que eran suelos comunales antes de las amortizaciones y de la pérdida de la brutalidad del territorio. Y que al lado había la fragua. Aquello fue el corral del concejo, y tenía en la manzana arqueológica, que a mí me apretaron muchísimo, me hicieron mucha crítica, bueno, con todo el derecho político, pero sin embargo Morería, que en el futuro será una crista museo fantástica, sí, fantástica como el Museo Pompidou, y que se comunicará con la Alcazaba, que es donde está realmente, debía estar el Museo de Arte Visigodo, porque están los aljibes y las pilastras, pensamiento de Dionisio de Gil y de Rafael Moreo. Esa gran crista museable se debe a que se actuó de la forma que se actuó, independientemente de otros errores que hubo ahí, y que no defendieron algunos arqueólogos adecuadamente, algunos, no digo nombres, pero que ese espacio, que tiene 12.000 metros cuadrados, se debe a que Sevillano entró por el aro. El ayuntamiento cedió 6.000 metros del corral del concejo, el antiguo matadero, 6.000 metros, y el resto lo compró la Junta de forma convenida, a Nicolás, a Quintana, a una serie de gente. Frank, has dicho que estábamos hablando así en nostalgia del pasado y no del actual, pero es que yo reivindico y tengo la ilusión de que Mérida del futuro coja lo bueno que ha tenido esta Mérida del pasado. Me explico, gente con iniciativa, sin quejío, sin compararnos con Badajoz ni con otros sitios, pero reivindico, estoy harto de que las grandes potencialidades de Mérida, que siempre y siempre lo será, de grandes potencialidades, el turismo, que no está profesionalizado todavía, es decir, cierto, cosas así. Y me parece que el hablar de lo que hicieron bien generaciones anteriores nos puede servir de acicate. Y hay un grupo de extremeños que, fíjate, Antonio y yo, quiero decir que ideológicamente, bueno, yo creo que estamos más unidos de lo que aparentamos. Sin duda. Sin duda. Entonces, y me parece que es bueno coger esa parte. También quiero decir, no sé, voy a hablar bien de Fernando Delgado excepcionalmente, si los he traigo incienso y se lo he hecho. Si no escribe Fernando este libro de escenarios emeritenses, estas cosas desaparecerían. Sí, sí, la barra Mimi, es decir, los melones en la plaza de Santa Clara, no sé qué. Te quiero decir que a mis hijos ya se lo tengo que contar, pero es que a los hijos de mis hijos ya van a decir, ¿de qué me está hablando el abuelito? Yo de Roma, para eso ya tengo a Chema. De cuestión de tipo visigodo y demás, que es un tío fantástico además, y además un magnífico escritor, José Luis Mosquera. Y yo digo, hay que contar lo que pasó en el siglo XIX y en el siglo XX. De la edad contemporánea, sí. O sea, hay que contar cómo eran las calles. Hay un libro que no se ha publicado y que aquí reto a la persona que lo publique, porque es uno de los libros magníficos que no se ha publicado, que es el nombre de todas las calles emeritenses, desde hace 500 años para acá, y que lo tiene Peñafiel. Y Peñafiel debería publicar, yo ya se lo he dicho muchas veces, ese libro. Nos encontraríamos además con nombres muy curiosos. Por ejemplo, lo que tú hablabas es que había muchas cámaras en el centro, lo que actualmente es la calle Arquita, era la calle Cagaluta. 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 O sea, lo que cagan las cámaras, las cagalutas. Y de esa hay cantidad de nombres. Antonio, el Callejón de la Amargura. Callejón de la Amargura. Por ejemplo. Las calles, por ejemplo, no sé por qué le cambiasteis el nombre al Callejón de la Amargura por Adriano. No sé por qué le cambiaste. La calle de las Peñas. La calle de los Maestros es la calle Bastimento. Pero es que hay nombres de calle que son tan bonitos que no han debido quitarse. Hombre, lo de Cagaluta a lo mejor suena un poquito raro, ¿no?
Pero bueno, Oye, hay un movimiento con el tema de Callejón Pero de la Amargura, que, bueno, de hecho hay una cofradía que quiere recuperarlo de forma supongo el oficiosa, Calvario, se que le es por dice, donde pasa la Virgen de la efectivamente, su y quieren Virgen hacerlo de de la forma Amargura. oficial. Hay al hilo de eso, como ha planteado muy bien, porque sí nos une el afecto por la ciudad, hombre, y vivir de nuestro trabajo, y vivir de nuestro, con bastante sentido de lo adusto, ¿no? Y de por encima del dinero y de la... Que no creo que sea el factor así, nos va la sociedad como nos ha ido en estos últimos años, desgraciadamente. Porque cuestiones de dinero permitieron tirar el cuartel, la comandancia, ¿no? En fin. Pero hay una cuestión que al final vuelve todo, y en este tiempo debemos de hacer un gran esfuerzo por ese tema. Es decir, cuando llevamos mucho tiempo que no se actúa en espacios, excavando, rehabilitando, reaflorando, expropiando, conviniendo precios. Ahora mismo no voy a entrar en el templo de Diana porque para lo que se ha hecho, como una opinión personal, podría haberse quedado como lo dejó Manolo Romero, un magnífico palacio incrustado entre columnas. Antonio, y para tener un solar lleno de jaramagos donde estaba el cuartel de los soldados, para eso no hagas nada. No hagas nada. Lamentablemente, ese hecho lo tenemos. Hay personas que a lo mejor en un momento determinado, que tuvieron mala prensa, pudieron tener errores, como todos hemos tenido. Fermín Ramos para mí fue un buen consejero de Bellas Artes. Ordenó, cometió errores. Y además conocía a Mérida como nadie. Como todos cometimos errores, pero puso orden, porque en Mérida hay más restos en los vertederos del Guadiana que en el museo. Hay más restos en los vertederos del Guadiana que en el museo. Se actuó de forma permisiva, alocada, con nocturnidad y alevosía, y prevaleció el negocio de la construcción, y Mérida creó un clima, los que tenían el poder en contra de Roma, como un estorbo para su crecimiento. Sí. Era sinónimo de desarrollo, era la verticalidad. Y hoy nos encontramos con un punto muy bueno. El museo ha cambiado mucho, ha aflorado nuevo, ha aflorado un nuevo tiempo, la declaración de patrimonio de la humanidad también. Pero os voy a decir una cosa, y termino. Si nosotros no reponemos el orgullo de la ciudad, el orgullo de Mérida, de lo que es Mérida, por cierto, la única ciudad capital de España, del sistema autonómico de España, que ya lo era hace 2000 años, la única, será la más chica, la única que era capital de un territorio, de la Lusitania, cuidado, y cabeza de la prefectura de las Galias, del norte de África, del vicariato de Diocleciano, del vicariato de las Hispanias. Pero si Mérida no entra en ese juego, estamos perdidos. ¿Cómo se restablece el orgullo? Pues mira, que vean los gobernantes, que vea todo el mundo, que si tú dices, los 12 tesoros de España, Mérida está. Entras en internet, los 12 tesoros de España, Mérida está. Sí, con la Alhambra, el Teatro Romano de Mérida. Hombre, no está, porque aquí alguna gente cuenta muchas historias y construye leyendas que no existen. Y segundo, tú dices, teatros romanos del mundo. El primero es Mérida, teatro romano de Europa, primero es Mérida. Y a muchas instancias está, del mundo. Y el único circo máximo de planta, el único hipódromo romano de planta, Mérida, del mundo. Pero el hipódromo romano, entras en internet. Es el único que existe. No, está Taormina, está no sé qué, está... No, pero de planta completa el único. El hipódromo sí. Si la gente de Mérida promocionara ese tema, pues, sí, se le metiera eso continuamente, y no con cuestiones puntuales, yo con los lúdicos no tengo ningún problema. Los lúdicos no tengo ningún problema, ni con los gladiadores tampoco. Yo sé no que estoy de punto a la violencia, pero bueno. Pero sí hemos cargado a Fran todo lo que tenía para hablar. Totalmente, sí, pero bueno, me ha parecido interesante. Pero quiero decir una cosa. Y después de trabajar, me habéis destrozado el programa, pero afortunadamente creo que este programa va a gustar mucho porque habéis hablado. Va a hacer una cosa que no lo sabéis. Televisión extremeña. Claro, televisión extremeña. ¿Qué he dicho yo? Da igual, ya, lo quedas en televisión extremeña. ¿Qué va? Perdón. A ver, una cosa que le está... Televisión extremeña, vamos a hacer una cosa. A ver. Todos aquellos artículos que yo he escrito sobre Mérida, es decir, la historia de la fuente de la Plaza de España, la historia del palacio de Carlos Carvajal, de todo eso, vamos a hacer una serie de reportajes en televisión extremeña. Efectivamente. Los archivos del Vaticano, que ir acabando. Los archivos vaticanos son los más importantes posiblemente de la historia europea, sin duda. Antonio Innocenti, el antiguo anuncio antes de Tagliaferri, el que determinó como una conveniencia, un emblema, la recuperación de la vieja historia sobre el obispado de Badajoz, Mérida Badajoz, Antonio Innocenti, un nuncio excepcional. Me llama don Pedro Rigetena
me acuerdo quién me llamó más, creo que fue Da igual, pasa. Sí, Guillermo sigue Soto. con la historia. Guillermo Soto. Y lo atendía aquella mañana, llevaba yo poco tiempo en la alcaldía. Y estuvimos tomando lo invité a comer, lo que fue. Empezamos con el tema de los planes, en contra de muchas opiniones que querían hacer una nueva que era complicado. Porque, como decíamos, dice, mire usted, no se metan en libros complicaciones porque Roma dilata. Roma, si no tiene el poder todo. Bueno, y me dijo una cosa que a mí me llegó al alma. Dice, si usted supiera, alcalde, lo que es Mérida en los archivos del Vaticano, dice, hasta el siglo XIII, XII, tal, dice, no hay ninguna ciudad, dice, entre las 3 o 4 ciudades de Europa más notables con diferencias, con presencia documental. En España ninguna, en España años luz. Mérida, hasta el siglo X, el siglo XI, Mérida, hasta el siglo XIV, Mérida. O sea, a mí aquello me llenó, esa cosa del orgullo de patria chica, me llenó al alma. Bueno, claro, es que tiene que ver que los primeros siglos, cuando ya escribe el obispo de Cartago una carta a Mérida, que ya la iglesia de Mérida era ya iglesia, estamos hablando del siglo II, III, estamos hablando de que la iglesia de Mérida tenía una importancia a nivel del cristianismo en España, internacional tremenda. Sí. Bueno, señores, nos tenemos que ir. La verdad es que juntaros a vosotros ha sido un Alguno le ha placer venido por bien escucharos. Y hemos le habrá venido bien. Sí. Pues es un programa de Revival y lo trae a los tres. Efectivamente, como dice de Rafa, Revival. En la línea que ha marcado Rafa de contar la historia. Agradecer vuestras aportaciones y enriquecimiento que hemos tenido notable de la ciudad hoy en este programa. Gracias a Rafa Angulo, que sigas así de bien. Fernando Delgado, nos seguiremos viendo muchos años. Que Dios te guarde para que no te vayamos a ver a la cartera de Cáceres hasta dentro de muchos años. Y Antonio Mérez, muchas gracias por estar aquí también. Un gran honor. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su presencia, su atención. Mañana estaremos de nuevo en una nueva edición en La Picota. Recordarles que estamos presentes en las redes sociales, donde, por cierto, hemos echado cuentas y durante el mes de marzo hemos tenido 100.000 reproducciones de vídeo. 100.000 reproducciones de vídeo. A ver, solo con la Semana Santa yo me puedo... Sí, es cierto. Muchas mías. Solo en Semana Santa han sido 250.000 personas alcanzadas. Y si no tenemos tiempo, pero si vemos la muestra, hemos llegado a muchísimos países. Y en muchos países con más de 1.000 y pico de contacto, de personas alcanzadas. En Estados Unidos, en Hispanoamérica, en Francia, en muchísimos países. Bueno, en fin, señoras y señores, nos vemos mañana. Buenas noches.